A lo largo de mi vida, he sufrido una traición que nunca hubiera imaginado. Y quienes la cometieron fueron mis propios hijos, con los que me une un vínculo de sangre. Cuando lo oigan, se quedarán en shock. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su propia familia planea su muerte? La historia que les voy a contar hoy no es solo un drama familiar, sino una historia de traición, peligro y un inesperado rescate. Desde las soleadas calles de Valencia y la Costa del Sol, verán cómo un padre se salva de unos planes mortales y cómo forma una nueva familia, pero cada detalle, cada movimiento, está preparado para mantener al espectador en vilo. Ahora, prepárense para sorprenderse. Vamos a entrar en este vídeo en el que serán testigos del punto de inflexión en la vida de Manuel Herrera. En mis 78 años de vida, nunca pensé que la mayor traición que sufriría vendría de la mano de mis propios hijos, pero aquel día, un mensaje que recibí en mi teléfono móvil en la Costa del Sol me salvó la vida. Todavía se me encoge el corazón al recordarlo, porque en ese momento toda mi vida se puso patas arriba, pero al mismo tiempo se abrió la puerta a un nuevo comienzo. Ese día, el 15 de julio de 2023, mientras los rayos dorados del sol brillaban sobre las olas del Mediterráneo, mis hijos Álvaro y Mateo y mi hija Lucía me invitaron a la playa. Tras la pérdida de mi querida esposa Isabel 2 años antes, nuestros lazos familiares se habían debilitado y, la verdad, esa invitación me emocionó. Todo parecía normal, las tumbonas, las risas de los niños, el sonido de las gaviotas, pero a las 2:47 mi teléfono vibró y apareció en la pantalla un número que no reconocí. Normalmente no presto atención a este tipo de mensajes, pero la frase que decía me heló la sangre: levántate en silencio, no les digas nada a tus hijos. Tu vida depende de ello. Se desató una tormenta en mi interior, levanté la vista y miré a mis hijos, que seguían riendo y bromeando. Pero ahora veía algo extraño y falso en esas risas. Unos segundos después llegó un segundo mensaje, urgente. Ve al aparcamiento. Verás un coche rojo. Confía en mí. Mi instinto me decía que esa advertencia era real. Me levanté y dije, me mareo un poco, creo que es por el sol, voy a dar un paseo. Álvaro se levantó enseguida y me dijo, papá, no te voy a dejar solo, pero lo convencí con una leve sonrisa y le respondí, no te preocupes, hijo, volveré enseguida. Mientras caminaba, sentía que el corazón se me salía del pecho. ¿Quién me estaba advirtiendo y por qué? Y entonces la vi en el aparcamiento, una mujer de mirada decidida pero temblorosa de inquietud, junto a un Seat León rojo. Cuando me acerqué, mi voz tembló, Clara. ¿Clara Gómez? La mujer que llevaba años trabajando en casa de mi hijo Mateo, conocida por su responsabilidad y honestidad, me miraba. Tenía unos 35 años, llevaba el pelo recogido y era una madre que siempre luchaba por su pequeño hijo Diego, al que no veía pero que yo conocía. Don Manuel, dijo en un susurro, sé que esto le parece muy extraño, pero tiene que confiar en mí. Su vida corre un gran peligro. El mundo se quedó en silencio por un instante, como si incluso el sonido de las olas se hubiera desvanecido. Clara continuó, no podemos hablar aquí, por favor, suba al coche, tengo algo que enseñarle. En los 8 años que llevábamos conociéndonos, nunca había dudado de su honestidad, así que subí al coche sin dudarlo. Cuando nos alejamos de la costa y llegamos a una zona industrial desierta, Clara sacó su teléfono con manos temblorosas. Don Manuel, ayer, mientras limpiaba el despacho de Mateo, encontré unos documentos. Al principio no les di importancia, pero luego les hice una foto. Vi mi firma en la pantalla. Me quedé en estado de shock. La fecha era el 8 de julio de 2023, solo una semana antes. Ese día estuve en casa de Mateo, me hicieron firmar unos documentos, me dijeron que eran necesarios para el seguro médico familiar. Ahora lo entendía, esos documentos eran en realidad una autorización para transferir casi toda mi fortuna, 950.000 euros. Esto es imposible, dije con un nudo en la garganta.
Clara abrió otras fotos. Una era un documento falso en el que me nombraba apoderada de Álvaro sobre todos mis bienes, la otra era un testamento falso en el que se eliminaban por completo las donaciones que tenía previsto hacer a organizaciones benéficas y se transfería toda mi fortuna a mis hijos. Me temblaban las manos y me daba vueltas la cabeza. Pero yo estaba despierta ese día, lo recuerdo. Clara me miró a los ojos, ¿y por qué recuerda que después de ese almuerzo se sintió rara, que de repente se sintió débil? De repente lo recordé, había sentido un cansancio extraordinario, pensé que había bebido demasiado alcohol. Clara me mostró otra foto, un pequeño frasco de medicamentos con la etiqueta, Bromazepam 6 mg. Susurré con voz temblorosa, me drogaron. Clara asintió con la cabeza. Sí, pero eso solo fue el principio. Anoche escuché la conversación telefónica de Álvaro. Hablaba de una deuda de 380.000 euros. Le dijo a alguien, no te preocupes, el viejo problema se resolverá pronto. Mi corazón se aceleró. Clara añadió en voz baja, repitió un nombre varias veces, Ramiro. Ramiro, el Toro. Lo conozco, don Manuel. Es un prestamista que arruina vidas con créditos ilegales en los barrios más oscuros de Madrid. Sus hijos le deben dinero. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mis propios hijos, de mi propia sangre, estaban colaborando con los usureros para matarme y robarme mi herencia. Las siguientes palabras salieron a la fuerza de mis labios, pero si ya tienen los documentos, ¿por qué siguen arriesgándose? Clara respondió sin apartar la mirada, porque los bancos ahora controlan estrictamente las grandes transferencias que se hacen a nombre de personas mayores. Para poder retirar los millones que quieren, es necesario que usted esté allí en persona y apruebe las transacciones. ¿Quieren controlarlo por completo, don Manuel, quizá para toda la vida? En ese momento, una ira indescriptible, un miedo profundo y, al mismo tiempo, una tristeza devastadora se apoderaron de mí, mis hijos, a quienes había alimentado durante años y por cuya educación había luchado, estaban tramando quitarme la vida. Clara me tomó de las manos, hay más cosas que debo contarte, pero no te resultará fácil escucharlas, dijo. El miedo en sus ojos me hizo sentir algo más. Detrás de esta traición había una oscuridad mayor de lo que yo pensaba y yo solo había visto la punta del iceberg. En ese momento sentí una gran curiosidad por lo que Clara iba a contarme. Y lo que me dijo cambiaría mi vida y nunca volvería a ser como antes. Ahora les contaré lo que me dijo. Pero después de esta frase les contaré con más detalle en el siguiente vídeo lo que sucedió en mi vida y se sorprenderán. Así que no se olviden de ver ese vídeo. Esa mañana temprano, antes de ir a la playa en la Costa del Sol, oí a Clara hablando por teléfono. El temblor de su voz todavía resuena en mis oídos. Plan B, susurraba. Algo que se pondría en marcha si yo causaba problemas. Las palabras que llegaron a mis oídos fueron, accidente, escaleras, y, gestión rápida. Se me doblaron las rodillas. Así que no solo querían mi dinero, sino que también planeaban eliminarme si fuera necesario. Mis propios hijos, Álvaro, Mateo y Lucía, de mi misma sangre. Aquellas comidas en las que todos me miraban a los ojos y me sonreían ahora me atravesaban la mente como puñales. Si no hubiera sido por el mensaje de Clara, quizá ya estaría muerto. Anoche habló con la policía y les contó todo. Esta mañana me avisó de que el inspector Tomás Guerrero, de la Policía Nacional, se estaba ocupando personalmente del caso. Cuando me dijo que iban a registrar mi casa, sentí como si me echaran agua hirviendo por la cabeza. Hace media hora todavía estaba planeando ir a la playa con mi familia, y ahora me enteraba de que mis propios hijos me habían dado medicamentos, me habían hecho firmar documentos e incluso habían planeado matarme. ¿A dónde vamos ahora, Clara?, le pregunté en un susurro. Directamente a la comisaría, don Manuel. El inspector Guerrero quiere tomarle declaración. Además, le harán un análisis de sangre para ver los restos de los medicamentos que le dieron la semana pasada. Lo que sentí en ese momento era indescriptible.
una profunda gratitud hacia esta mujer y una insoportable decepción hacia mis hijos. Gracias, Clara, me has salvado la vida, le dije, esforzándome por sonreír. Ella me miró a los ojos y me dijo con voz tranquila, usted siempre me ha tratado como a una persona, don Manuel. Nunca lo olvidaré. Nos pusimos en marcha. Mientras avanzábamos hacia Madrid, en el coche reinaba un silencio sepulcral. Clara no dejaba de mirar por los retrovisores, comprobando si alguien nos seguía. Yo, por mi parte, luchaba contra el enorme vacío que sentía en mi interior. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Qué ruptura, qué decisión equivocada había llevado a mis hijos por un camino tan oscuro? Y lo peor de todo, ¿qué más estaban dispuestos a hacer? Al acercarnos a la comisaría, Clara detuvo el coche. Tenía el rostro pálido y la voz temblorosa. Hay cosas más importantes que deben saber, dijo. Sacó su teléfono del bolso y me mostró unas fotos. Lo que vi me heló la sangre, un Mercedes de 95.000 euros a nombre de Álvaro, una casa de verano de 180.000 euros comprada para Lucía, los relojes de diamantes de Mateo, vacaciones caras. Y yo sabía cuáles eran sus salarios, los tres juntos no llegaban a los 10.000 euros al mes. ¿Cómo habían mantenido ese estilo de vida? Clara me dio la respuesta, prestamistas ilegales, don Manuel. Habían firmado contratos con un tipo peligroso llamado Ramiro, el Toro. Un 15% de interés mensual, con garantía de violencia si no se pagaba. Al ver los documentos de las fotos, se me hizo un nudo en la garganta. La deuda total era de 380.000 euros. Y el plazo vencía en 5 días. 5 días. O me darían mi dinero o se entregarían a ese monstruo. Clara abrió una grabación de voz. La voz que oí era la de mi hijo Álvaro. Ramiro, necesitamos más tiempo. El viejo sospecha. Luego otra voz, fría, con un marcado acento madrileño, no hay tiempo. 380.000 antes del jueves, o aplicamos los correctivos. En ese momento se me cortó la respiración. Hubo un momento de silencio, luego oí la voz de Álvaro, mi padre tiene casi 1 millón guardado. Si coopera, bien. Si no. Una larga pausa, luego unas palabras gélidas, aceleramos su partida. ¿Un accidente doméstico? Todo parecerá natural. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Escuchar mi sentencia de muerte de boca de mi propio hijo, eso era lo realmente doloroso. Clara continuó, no solo Álvaro. Lucía ha buscado medicamentos para simular un infarto. Mateo ha hablado con una funeraria para una cremación rápida. Cada uno sabe cuál es su papel. Me vino a la mente el sabor del vino que me habían dado a beber unos días antes. Clara me lo explicó, una mezcla de bromazepam y cetrolum que obtuvieron a través del contacto de Cristina. Pérdida de memoria a corto plazo, aumento de la confianza. ¿Por eso firmó esos documentos? No lo recuerda. Se me revolvió el estómago. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Mi amor, mi confianza, mi esfuerzo, todo se había convertido en un arma contra mí en manos de mis hijos. Incapaz de aguantar más, le pregunté, Clara, ¿por qué te arriesgas tanto? Te callaste, dejaste el trabajo, podrías haberte salvado. Me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque tú siempre me has apoyado. Hace años, cuando nació Diego, me quedé sola. No permitisteis que me despidieran del trabajo. El año pasado, cuando mi hijo enfermó, pagasteis la medicación. Si hubiera permitido que os hicieran daño, ¿qué ejemplo le habría dado a Diego? Hay valores más importantes que el trabajo. Sus palabras me llegaron al alma. Mientras caminaba hacia la comisaría, solo tenía una cosa en mente. Mis propios hijos habían planeado mi muerte. En 5 días, o todo habría terminado, o yo habría terminado. En ese momento, comenzó un viaje al pasado en mi mente,
la sonrisa de Isabel, mis hijos corriendo hacia mí cuando eran pequeños. Todo había sido un sueño. Ahora solo me esperaba un oscuro ajuste de cuentas. Para que comprendáis mejor la verdadera razón de este oscuro ajuste de cuentas y el efecto que este suceso tuvo en el resto de mi vida, os lo explicaré con detalle en el siguiente vídeo. Así que no dejéis de verlo y suscribíos a mi canal. Lo que Clara me contó me hizo revisar los últimos 2 años con una claridad despiadada. Una claridad tal que era como si toda mi vida se reflejara en un espejo doloroso. Todo había comenzado el 23 de septiembre de 2021. Isabel, mi compañera de vida, falleció en medio de nuestros 52 años de matrimonio, tras 6 meses de lucha contra el cáncer de páncreas. En sus últimos días, mis hijos Álvaro, Mateo y Lucía se comportaban de forma atenta, cariñosa y como si estuvieran realmente tristes por la pérdida, pero ahora, al recordar esos días con una nueva perspectiva, veo que detrás de ese supuesto comportamiento amoroso se escondía un terrible plan. En las últimas semanas de Isabel, Álvaro quería ocuparse constantemente de las finanzas familiares. Papá, tengo que saberlo todo para facilitar las gestiones posteriores, decía, como si fuera para ayudarme. Cristina, por su parte, no dejaba de hacerme preguntas sobre mis ahorros, mis planes de jubilación y mis inversiones. Papá, tenemos que asegurarnos de que lo tienes todo preparado. En aquel momento interpreté esas preguntas como una preocupación sincera. Raquel, la más pequeña, seguía un enfoque más sutil. La acompañaba a las citas con el médico y la ayudaba con los asuntos bancarios. No sospeché nada, pero en realidad estaba memorizando la información financiera. Los primeros meses tras la pérdida de Isabel fueron los más oscuros de mi vida. La casa estaba en silencio, los recuerdos eran agobiantes, buscaba la sonrisa de Isabel en cada rincón. Mi alma se debatía al borde de una profunda depresión. Mientras buscaba algo que llenara ese vacío, encontré la fe. Una pequeña iglesia de la Costa del Sol, la parroquia de San Miguel, se convirtió en mi refugio. El padre Antonio Romero Gil, de 65 años, me recibió con sabiduría y paciencia. Asistí a las misas dominicales, a los servicios semanales y, finalmente, a las oraciones diarias. Don Manuel, me decía el padre Antonio, el dolor es la otra cara del amor que compartiste con Rosa. No lo rechaces, acéptalo, es parte infinita de vuestro vínculo. Sus palabras me consolaron y con el tiempo, encontré la paz en la oración, la meditación y el sentimiento de formar parte de una comunidad. La Iglesia me ofreció una comunidad cuando mi vida carecía de sentido y la soledad intentaba consumirme. Durante este periodo de renovación espiritual, mis hijos aumentaron sus visitas. Al principio, me alegré pensando que estábamos recuperando los lazos familiares que Isabel siempre había soñado. Álvaro venía los martes, Cristina los jueves y Raquel los sábados. Todos ellos parecían haber creado una rutina de apoyo familiar. Pero ahora entiendo que esas visitas formaban parte de una estrategia. Siempre se preocupaban por mi estado de salud. Me preguntaban por mis medicamentos y trataban de averiguar mis opiniones sobre el poder notarial para casos de emergencia. Papá, ¿no sería mejor abrir una cuenta conjunta? ¿Has pensado en dar acceso online? ¿Has actualizado tu testamento? Álvaro insistía especialmente en la última pregunta. En enero de 2022, solo 4 meses después, me convenció para ir al notario. En ese momento me pareció un consejo sensato y responsable de un hijo. El notario, el señor García Valdés, preparó los documentos, que parecían incluir los cambios sugeridos por Álvaro. Los firmé con confianza, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora solo tenía una pregunta en mente: ¿qué documentos secretos había entre ellos? ¿Documentos de autorización secretos, autorizaciones bancarias, documentos notariales ocultos? Cristina había adoptado un enfoque diferente, se había posicionado como la administradora de la familia, ofreciéndose voluntaria para pagar las facturas y ocuparse de las tareas administrativas. Papá, no te preocupes por eso, yo me encargo. Tú concéntrate en recuperarte. Poco a poco, el control financiero diario pasó a estar completamente en sus manos: facturas,
correspondencia bancaria, seguros, suscripciones. Todo estaba bajo su conocimiento y acceso. Raquel, por su parte, era una experta en manipulación emocional. Me consolaba y reforzaba mi confianza diciéndome, papá, siempre estaré a tu lado. Establecía vínculos a través de los recuerdos de Isabel y se informaba de mis intenciones de donación y mis planes de futuro. Ahora estaba claro, cada uno de los hijos llevaba a cabo la conspiración desde su área de especialización. Álvaro se encargaba de los asuntos legales y notariales. Cristina de la gestión financiera diaria y Raquel se aprovechaba de mi vulnerabilidad emocional. En los últimos 6 meses, las visitas habían aumentado, pero también se habían vuelto tensas, las miradas, los acuerdos silenciosos y las conversaciones interrumpidas de repente ya no se me escapaban. En junio de 2023, Álvaro me sugirió que empezara a organizar reuniones familiares regulares en su casa. Papá, ahora te sientes mejor. Debemos pasar más tiempo juntos. A Isabel le hubiera gustado. Las comidas de los domingos se convirtieron en un ritual familiar, y yo las esperaba con verdadera alegría. Pero esta rutina no era solo una rutina para mis hijos, sino una oportunidad para observarme y preparar sus planes finales. La comida del 8 de julio, el día en que me dieron la medicina y me hicieron firmar, fue la culminación de años de meticulosa planificación. Mientras esperaba en la comisaría, entre la confusión de mi rostro y el dolor de mi corazón, me di cuenta de que durante 2 años había confundido la manipulación con el amor. La fe que había curado mi dolor se enfrentaba ahora a su mayor prueba. En ese momento, se oyó la voz del inspector Tomás Guerrero: «Don Manuel Herrera, por favor, acérquese». Frente a mí había un hombre de estatura media, complexión fuerte, de unos 50 años, con una mirada tranquilizadora y una postura decidida. «Buenos días, inspector». «Esta es Clara Gómez, la persona que denunció el caso», dije, todavía conmocionada y asustada. «Señora Gómez, su llamada de anoche fue muy oportuna. Estamos trabajando intensamente para confirmar la veracidad de su información», dijo y nos invitó a sentarnos a su mesa. La oficina era sencilla pero ordenada, paredes blancas, certificados policiales, un mapa de Valencia y retratos oficiales. Había 2 ordenadores funcionando al mismo tiempo, veía las bases de datos, pero no podía distinguir los detalles. El inspector dijo: «Don Manuel, antes de comenzar con la declaración, se realizarán análisis médicos urgentes. Tenemos que detectar los restos de las sustancias que le administraron hace una semana», dijo. Se me encogió el corazón. Por un lado, sentí alivio, pero por otro, la sombra de la muerte. Ahora les voy a hacer una pregunta: si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Es decir, ¿cómo reaccionarían? Espero sus respuestas en los comentarios, ya que son muy valiosas para mí, así que dejen sus opiniones en la sección de comentarios de mi vídeo. A medida que conocía los detalles de la operación iniciada por la denuncia de Clara, el miedo y la tensión me oprimían el corazón, pero al mismo tiempo sentía claramente que debía actuar. El inspector Guerrero me explicó que, si realmente me habían administrado la combinación de medicamentos que Clara había mencionado, se podrían encontrar rastros en mi sangre y en mis cabellos. Algunos medicamentos, como el bromazepam, pueden permanecer en la sangre entre 3 y 7 días, mientras que algunos metabolitos pueden detectarse en el cabello hasta 3 meses. En ese momento, se acercó un técnico con un maletín médico profesional y el procedimiento se llevó a cabo de forma rápida pero minuciosa. Se tomaron muestras de sangre, se examinaron mis cabellos y se realizó un examen físico básico para evaluar mi estado de salud general. El inspector Guerrero continuó explicándome las etapas del proceso legal durante el procedimiento. Gracias a las fotos y los documentos proporcionados por Clara, se había obtenido una orden judicial para rastrear las comunicaciones de mis hijos y registrar sus casas. La operación había comenzado hacía 2 horas y mi corazón latía con fuerza. ¿Se está llevando a cabo la operación en sus casas?, pregunté. Sí, don Manuel. Se están realizando registros simultáneos en las casas de Sergio, Cristina y Lucía, respondió Guerrero. Además,
se había contactado con el Banco Santander para congelar todas las cuentas, con el fin de evitar transferencias no autorizadas. Me sorprendió y alivió un poco que la policía se hubiera organizado en tan poco tiempo. En menos de 24 horas desde la llamada de Nerea, se había puesto en marcha una compleja operación y se habían protegido mis intereses. Inspector, ¿qué pasará si mis hijos ven el registro cuando vuelvan de la playa?, pregunté. Guerrero me lo explicó con calma, la operación se había llevado a cabo en ausencia de mis hijos. Sin embargo, en la siguiente fase yo también tenía que participar. Se inclinó y me susurró, don Manuel, estamos planeando una operación controlada. El objetivo es obtener una confesión directa de sus hijos. Los documentos son sólidos, pero las declaraciones verbales reforzarán el caso. En ese momento, mi corazón se detuvo, enfrentarme a mis propios hijos, volver a una casa donde existía la posibilidad de que me volvieran a envenenar, me parecía aterrador. ¿No hay otra opción?, pregunté con voz temblorosa. Guerrero respondió sin levantar la vista de sus notas, don Manuel, tenemos pruebas de falsificación, medicamentos controlados y registros telefónicos. Pero un abogado podría alegar que usted firmó los documentos a sabiendas, que los medicamentos eran para uso legal o que las grabaciones telefónicas son susceptibles de interpretación. Además, colocaremos equipos de vigilancia en el exterior y unidades de intervención rápida en un radio de 2 manzanas. ¿Y si las cosas salen mal?, pregunté. El inspector respondió, hemos calculado los posibles riesgos. Se le entregará un dispositivo de emergencia, si pulsa un botón, se producirá una intervención inmediata. Clara también podrá pedir ayuda utilizando códigos de seguridad, sin llamar la atención. Me mostró un dispositivo similar a un botón de camisa, pero que contenía un micrófono de alta sensibilidad y un transmisor GPS. La tecnología era sofisticada y extremadamente secreta. Guerrero continuó, si no hacemos nada, sus hijos estarán bajo la presión de Ramiro, el Toro, un prestamista prestigioso y peligroso. Si no consiguen el dinero antes del fin de semana, podrían tomar medidas desesperadas e irreversibles. La realidad era tan aterradora que cerré los ojos y respiré hondo. Mis propios hijos ya habían traspasado los límites morales, y si no los detenía ahora, sin la protección de la policía y sin pruebas sólidas, las próximas oportunidades llegarían demasiado tarde. ¿Cuándo será la operación?, pregunté. Guerrero respondió, si es posible, esta noche. Mañana es domingo y los niños tenían pensado invitarte a cenar. Nos adelantaremos a ellos. ¿Y cómo explicaré por qué volví a casa después de ir a la playa?, pregunté. Nerea sugirió, papá, te sentiste mal durante el paseo y te llevé a casa de Sergio para que los niños pudieran cuidarte. Parecerá sencillo y natural. Acepté y di mi visto bueno, los detalles estaban minuciosamente planeados. El técnico forense regresó con los resultados del análisis preliminar. Se encontraron altas concentraciones de bromazepam en mi sangre y trazas de derivados del cetrolum. Se determinó que las drogas se habían administrado en dosis elevadas aproximadamente una semana antes. Guerrero lo confirmó, don Manuel, esta prueba científica confirma que fue envenenado. Ahora podemos proceder con la denuncia. Esta confirmación me produjo tanto alivio como horror. Ahora tenía ante mis ojos las acciones de mis hijos que revelaban quiénes eran realmente. Alrededor de las 6:30 regresamos a la comisaría para los últimos preparativos de la operación. Guerrero había reunido un equipo especial, expertos en vigilancia, técnicos en comunicaciones y unidades de intervención rápida. Su profesionalidad me tranquilizó un poco. Don Manuel, le presento al sargento López Martín y al oficial Ruiz Herrera, experto en microdispositivos, dijo. El sargento López era un hombre de unos 35 años, atlético y de mirada inteligente. Extendió sobre la mesa unos pequeños dispositivos electrónicos, un micrófono en forma de botón de camisa, un transmisor GPS, y lo más importante, una pequeña cámara oculta en el cristal de unas gafas.
Ruiz explicó que los dispositivos estaban sincronizados con el centro de mando y que, en caso de peligro, se podría intervenir de inmediato. Además, me dio un botón de emergencia que, al pulsarlo 2 veces, activaba una alarma silenciosa, y el sargento López me explicó los puntos centrales de nuestra conversación. Expresar mis preocupaciones sobre mi testamento y mis ahorros les haría confesar sus delitos con la excusa de ofrecerme ayuda. Ruiz también dijo que mencionar mi confusión con respecto a los documentos también provocaría sus confesiones. El inspector Guerrero me advirtió con firmeza: nada de confrontaciones directas, debía comportarme como un abuelo tranquilo y preocupado. Lo fundamental era conseguir que ellos mismos soltaran la información. Nerea hizo una sugerencia práctica: papá, destacar lo responsables y considerados que son tus hijos puede bajarles la guardia. La visita debía durar entre 1 y 2 horas, lo suficiente para obtener pruebas, pero lo breve posible para no levantar sospechas. Guerrero me entregó hoy la transcripción de las conversaciones telefónicas entre mis hijos y Ramiro. Vi cómo el prestamista conocido como Miguel el Navaja ejercía una presión sádica y amenazaba a mis hijos, que estaban atrasados en el pago de sus deudas. Sus palabras no eran vanas, eran amenazas explícitas que incluían planes de violencia contra mi familia. La complejidad de la operación me impresionó. No se trataba solo de un fraude familiar, sino de una iniciativa integral contra una amplia organización criminal. Ruiz preguntó con preocupación: ¿está preparado, don Manuel? Escuchar a sus propios hijos confesar su plan para matarlo será emocionalmente devastador. Reuní fuerzas. Mi renovada fe de los últimos 2 años me había enseñado a perdonar, a buscar la justicia y a proteger a los inocentes. Tengo 78 años y he criado a mis 3 hijos con los valores de la honestidad, la lealtad y el respeto por la vida. Hacer la vista gorda ante la violación de estos valores por parte de ellos sería una traición a mi esposa Isabel y a nosotros, dije. Nerea me tomó de la mano: papá, no estás solo, estamos aquí. Guerrero comprobó los relojes de todos los participantes. Las conversaciones comenzarían a las 7:30 y nosotros estaríamos en casa de Sergio a las 8. Mientras colocaba mis dispositivos, mi corazón estaba lleno de miedo y determinación. En 1 hora me enfrentaría a mis hijos, los vería caer en la trampa de sus propios delitos. A las 8, el coche de Nerea se detuvo frente a la casa de Sergio. Mi corazón latía tan rápido que pensé que el micrófono lo grabaría. La casa era de 2 plantas, con fachada de ladrillo visto y un jardín muy cuidado. Las luces del salón emitían un cálido resplandor, pero esa noche me parecían una trampa engañosa. Nerea susurró: compórtate con naturalidad, papá. Ella se encargaría de controlar la comida y la bebida. Yo, por mi parte, observé los dispositivos y comprobé el botón de emergencia. Cuando se abrió la puerta, Sergio se presentó ante mí con una mezcla de falsa preocupación y falso alivio: papá, ¿estás bien? Estábamos muy preocupados. Tal y como estaba previsto, Nerea contó que me había encontrado en la playa, cansado y mareado. Los niños se lo creyeron. Cristina salió de la cocina, secándose las manos con el delantal, con una sonrisa de falso alivio, y Raquel llegó casi corriendo al salón, con preocupación y falsa compasión en los ojos. Papá, ¿te encuentras bien? ¿Quieres ir al médico?, me dijeron. Yo, siguiendo el plan que había preparado, les di permiso con confianza, pero ya sabía que aquello era una trampa tejida con dinero y traición. Esa noche descubriría la verdadera cara de mis hijos y nada volvería a ser como antes. Les pregunto: ¿cómo puede un hijo hacerle esto a su padre? Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo lo soportarían? Ayúdenme, denme alguna idea. Cada objeto me recordaba que mis hijos vivían en una mentira financiera. Nerea, por favor, trae agua mineral de la nevera, dijo Álvaro, como si se tratara de una petición normal. Pero la tensión en su voz delataba la inquietud que intentaba ocultar. Claro, señor Álvaro, respondió Nerea, dirigiéndose a la cocina con la orden de la policía de controlar todo lo que sirvieran. Me senté en el sillón principal y observé las expresiones de mis 3 hijos. Mateo estaba a mi derecha, Lucía a mi izquierda y Álvaro frente a mí, erguido, como si inconscientemente intentara imponer su autoridad, una postura que noté y registré de inmediato.
Papá, hemos hablado sobre tu situación financiera, dijo Álvaro con tono preocupado. Tener que lidiar con tantos ahorros y asuntos bancarios debe de ser estresante a tu edad. ¿Por qué sacas ahora este tema?, pregunté con tono inocente y sorprendido. Lucía intervino con voz suave pero calculadora. Papá, mamá siempre se encargaba de muchos trámites oficiales. Ahora, sin ella, algunas cosas pueden ser más complicadas. Es cierto, algunos asuntos son confusos últimamente, dije, siguiendo la estrategia que me había sugerido la policía. Recuerdo haber firmado algunos documentos, pero no recuerdo exactamente cuáles eran, dije, observando atentamente sus reacciones. Los tres se miraron rápidamente y ese momento quedó grabado en mi microcámara. Álvaro carraspeó y respondió, ¿de qué documentos hablas, papá? La semana pasada firmé unos papeles en una comida familiar, pero no recuerdo cuáles eran. Mi memoria ya no es lo que era, dije, adoptando una actitud de incertidumbre y confusión segura. Lucía se inclinó a mi lado con una expresión comprensiva. Papá, esos documentos eran actualizaciones relacionadas con tu seguro médico. No era nada importante, solo trámites rutinarios. Pero me pareció que había algunas cifras importantes, dije, midiendo cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Álvaro, sentado en el asiento delantero, siguió haciéndome sugerencias. Quizás sería mejor que estableciéramos un sistema financiero más sencillo, te resultaría más cómodo gestionar las facturas diarias, las inversiones y las operaciones bancarias. Nerea volvió con la botella de agua mineral abierta y la vertió en el vaso que tenía delante. Sus movimientos eran deliberados y cuidadosos, para demostrar que no se servía ningún producto peligroso. ¿Qué tipo de sistema proponen?, pregunté mientras bebía un sorbo de agua. Lucía explicó con entusiasmo, podemos abrir una cuenta conjunta, solo para las transacciones diarias. Tu dinero seguirá siendo totalmente tuyo, solo te ayudaremos a gestionarlo. Solo es una herramienta de gestión, añadió Mateo con voz dulce, la propiedad seguirá siendo totalmente tuya. Álvaro se inclinó hacia adelante y dijo, después de lo que te ha pasado hoy en la playa, puede que sea sensato tomar este tipo de medidas por tu propia seguridad. ¿Qué medidas?, pregunté con curiosidad. Lucía explicó con tono sensato, si vuelves a sufrir un episodio de confusión o tu estado de salud empeora, es necesario que una persona de confianza esté autorizada para gestionar los gastos de medicamentos, tratamientos médicos o emergencias. La conversación avanzaba tal y como habían previsto los policías. Mis hijos presentaban argumentos que parecían lógicos para controlar mi herencia, pero yo ya conocía sus verdaderas intenciones. ¿Cuánto dinero creéis que hay en esa cuenta conjunta?, pregunté con sincero interés. Álvaro intercambió una rápida mirada con sus hermanas y respondió, por seguridad. La mayor parte debe estar aquí, unos 950.000 €. El silencio resonó en la habitación. Había confirmado el importe total de mi herencia. Esa información era la última pieza que necesitaban para completar sus planes. Papá, ¿cómo sabes esa cifra?, preguntó Lucía, con una curiosidad que no podía ocultar. La semana pasada revisé mis cuentas, después de la cena familiar. Esa noche no pude dormir y revisé mi situación financiera, respondí. Los tres se tensaron visiblemente. Si supieran que había revisado las cuentas después del 8 de julio, se darían cuenta de la discrepancia que habían creado con los documentos. ¿Encontraste algo extraño en tus cuentas?, preguntó Mateo, con voz temblorosa. Sí, había algunos movimientos que no recuerdo haber autorizado, dije, sintiendo cómo aumentaba la tensión en la habitación. Álvaro se dirigió rápidamente a la ventana, como si intentara controlar la situación. A veces los bancos procesan con retraso las transacciones anteriores. Transacciones de cientos de miles de euros son normales. El silencio volvió a envolver la sala. Yo había hecho una declaración que traspasaba los límites y había creado una tensión que los pondría en aprietos y revelaría sus delitos. El ambiente de la sala se había vuelto denso, como la espesa niebla de la mañana. Los tres se miraron con miradas significativas, dando una señal de acuerdo silencioso. Álvaro respiró hondo y adoptó una postura más decidida. Papá,
Debemos compartir con sinceridad la situación de nuestra familia. ¿Qué situación?, pregunté. Últimamente hemos tenido algunos problemas económicos, dijo Mateo con voz tensa. No es grave, solo deudas que se han acumulado más rápido de lo esperado. La calma que sentía en mi interior se mezclaba con la confianza que reflejaba en mi exterior. Nerea, que estaba en la esquina, se acercó lentamente para ofrecerme agua, lo que me dio tiempo para procesar las reacciones de mis hijos. Papá, dijo Lucía con voz quebrada, si has visto estos documentos, entonces sabes que nuestra situación es desesperada. Desesperada, ¿hasta qué punto? Álvaro se levantó de nuevo y se mesó el pelo con las manos, empezando a dar vueltas por la habitación, como un animal que intenta controlar su desesperación. Podría decirse que a partir de aquí es donde realmente comienzan los acontecimientos. Escuchen y vean con especial atención si son mayores de 60 años. Pero antes, no olviden suscribirse y darle a me gusta al vídeo. Papá, las personas a las que les debemos dinero no son exactamente bancos tradicionales, dijo Álvaro, con voz temblorosa y un ligero brillo de miedo en los ojos. Enseguida comprendí lo que querían decir: si no pagábamos a tiempo, las consecuencias irían mucho más allá de los problemas crediticios. Lucía explicó con lágrimas en los ojos: papá, nos presionaron. Si no pagamos antes del jueves, nos dijeron que recurrirían a métodos más convincente. Raquel, sin poder contener las lágrimas, susurró en voz baja: papá, nos amenazaron. Y según nos dijeron, si no pagamos, luego vendrán a por ti. Se me heló el corazón. Mis 3 hijos no solo no podían pagar sus deudas, sino que además estaban tramando algo contra mí. ¿Quién os ha amenazado?, pregunté con tono tranquilo, pero por dentro estaba revuelto. Álvaro, de espaldas a mí, junto a la ventana, respondió en voz baja: un hombre. Ramiro. Ramiro, el toro. El peso de ese momento sacudió todo mi ser, todo lo que me habían contado los policías se materializó ante mis ojos. Lucía asintió en silencio: sí, Ramiro, y el prestamista más peligroso y violento. No solo tenía delante a mis hijos, sumidos en una deuda insuperable, sino que la persona que habían elegido era uno de los sicarios más temidos de la Costa del Sol. ¿Y qué os pidió Ramiro?, pregunté, nervioso pero controlado. Álvaro se volvió, con los ojos brillantes y una expresión de impotencia y miedo en el rostro: 380.000 € y los intereses acumulados, un total de casi 420.000 €. ¿Cuándo?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. El otro día, el 20 de julio, dijo Mateo en un susurro. El silencio volvió a llenar la habitación. Esta vez, el silencio estaba cargado con el peso de una decisión irreversible. ¿Y si no pagamos?, pregunté, pero ya me imaginaba la respuesta. Lucía confesó entre lágrimas: papá, Ramiro nos dijo que teníamos que apuntar a ti. Si no podemos conseguir el dinero de ti voluntariamente, lo conseguiremos por otros medios. ¿Qué medios?, pregunté, con voz tranquila, pero con los oídos atentos a cada palabra. Álvaro se inclinó hacia mí en el sofá y, al ver la mezcla de emociones en sus ojos, dijo: papá, si te pasara algo, un accidente o un problema grave de salud, la herencia pasaría inmediatamente a nosotros. Todo el proceso sería rápido, sobre todo si hay un testamento claro y poderes notariales. Se me heló la sangre. Mi propio hijo estaba confesando lo que habían planeado con sus propias manos: mi muerte podría ser una forma de resolver sus problemas financieros. ¿Es eso lo que están pensando, que muera?, dije en un tono silencioso pero tajante. Lucía se cubrió la cara con las manos: papá, no queríamos, pero Ramiro nos dijo que consideráramos todas las opciones. ¿Todas las opciones?, pregunté. Raquel confesó entre sollozos, con voz más alta: papá, Ramiro dijo que si no podíamos conseguir el dinero de ti de forma voluntaria, lo conseguiríamos por otros medios. ¿Qué medios?, pregunté, con cada palabra serpenteando por la habitación como una serpiente. Álvaro me miró a los ojos, y con una mezcla de vergüenza y determinación, susurró:
papá, un accidente doméstico acorde con tu edad no habría levantado sospechas. Una caída por las escaleras, un infarto nocturno, habría parecido natural. Y planeamos ese accidente. El silencio era tan denso que me costaba respirar. Lucía confesó, papá, investigamos cómo simular problemas cardíacos con medicamentos, y también procedimientos rápidos con cremas. ¿Y tú, Álvaro, cuál era tu plan?, pregunté, con el corazón destrozado, pero controlándome. Mi hijo me miró directamente a los ojos, con dolor y determinación a la vez. Papá, yo estaría a tu lado en ese momento, para que no sufrieras, todo parecería natural. ¿Cuándo iba a ser?, pregunté, sin que mi voz temblara, pero con el corazón destrozado. Lucía susurró en voz baja, esta semana. Ramiro nos ha dado hasta el jueves, es decir, hasta mañana. Álvaro asintió lentamente con la cabeza, mañana. Íbamos a invitarte a cenar, por última vez. Cada confesión era más clara de lo que los policías habían imaginado. Mis hijos no solo iban a dormirme para robarme el dinero, sino que también habían planeado un asesinato. Raquel explicó con voz quebrada, papá, cuando mueras, recibirán la herencia inmediatamente. Le pagarán a Ramiro y nadie sospechará nada. Serás recordado como un abuelo que murió en paz. Observé con una calma que no revelaba ningún sentimiento en mi rostro, las lágrimas ya no me afectaban. No era un arrepentimiento sincero, sino lágrimas de egoísmo y miedo. Papá, no teníamos otra opción, gimió Álvaro. Ramiro no acepta excusas. Si no pagamos, primero nos matará a nosotros y luego vendrá a por ti. En ese momento, bajo las luces de las cámaras de la policía, me di cuenta de que mis hijos habían cruzado una línea sin retorno. Ya no eran mis hijos, sino unos delincuentes desesperados que habían cometido un delito y planeaban un asesinato. Miré el reloj de pared, eran las 9:15. Ya había escuchado suficientes confesiones. Además de los intentos de envenenamiento y robo, todos los detalles de los planes de asesinato ya estaban registrados. Hijos míos, les dije, sorprendido de mi propia serenidad, lo que me han contado es uno de los delitos más graves de la legislación española. Álvaro se enderezó de golpe, como si le hubiera sonado una alarma en el cerebro. Papá, ¿por qué usas esa palabra? Nos dices que hemos confesado, como si fueras un juez o un policía. Sus observaciones me hicieron darme cuenta de mi elección de palabras. Las horas que había pasado con abogados y policías durante todo el día me habían llevado a adoptar, inconscientemente, la terminología legal. Álvaro, soy tu padre y me habéis contado el asesinato que planeáis cometer mañana por la noche, dije, manteniendo la calma. ¿Qué reacción esperas ante una confesión así?, preguntó Lucía, levantándose del sillón con gestos nerviosos. Papá, estás hablando raro. Normalmente eres más emocional en las crisis familiares. Raquel también se levantó y me miró atentamente a la cara. Papá, ¿estás bien? ¿Estás diferente desde que llegaste? El ambiente de la habitación cambiaba rápidamente entre la culpa y la sospecha. Mis hijos habían pasado de la confesión del delito a la defensa. Sus instintos de supervivencia se habían activado al notar las inconsistencias en mi comportamiento. ¿Cómo diferente?, pregunté, con una máscara de confusión. Normalmente, cuando oyes cosas tan horribles, gritas, lloras o tiemblas, dijo Álvaro, acercándose con pasos cuidadosos. Pero tú estás muy tranquila, muy controlada. Nerea intervino desde la cocina. Don Manuel sufrió un gran shock después del incidente en la playa. Quizá el shock cambió su reacción. «¿Shock?», repitió Lucía, mirando a Nerea con creciente recelo. «Nerea, ¿fuiste tú quien encontró a mi padre en la playa?» «Sí, cerca del aparcamiento, estaba desorientado y tenía la tensión alta», respondió Nerea, siguiendo el guión memorizado. «¿Pero por qué estabas en la playa?» «Normalmente estarías en casa con Valeria», insistió Raquel. Esta pregunta reveló que Nerea conocía al detalle las rutinas de mis hijos, lo que me alarmó. Mis hijos vigilaban a las empleadas domésticas,
y esa atención era señal de paranoia y preparación. Valeria quería ir a la playa, y nosotros estábamos allí, dijo Nerea, pero su voz denotaba una tensión creciente. Álvaro se paró justo frente a mí y me miró a la cara. Papá, esto no tiene sentido. Primero desapareciste misteriosamente en la playa. Luego Nerea te encontró y ahora estás preguntando por problemas financieros en términos legales, pero tus reacciones no son naturales. Mi análisis era correcto, había interpretado bien la escena de la primera parte, pero mantener el personaje ante confesiones tan extremas requería ahora una atención sobrehumana. Cristina tenía razón. El tráfico que veíamos en la calle era demasiado intenso y sospechoso como para ser una coincidencia. Mateo se dirigió a un cajón del salón, sacó unos pequeños prismáticos y los apuntó hacia la calle. Sus ojos se endurecieron poco a poco. Papá, el hombre que está sentado en el coche azul lleva auriculares y tiene claramente un equipo de comunicación a su lado, dijo con voz fría, y luego añadió. La furgoneta de reparto tampoco lleva ningún logotipo de ninguna empresa real y hay alguien dentro observándonos. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Mis hijos se habían dado cuenta de la vigilancia policial y ahora estaban enfadados conmigo por haberlos traído hasta allí. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en realidad ya sabía la respuesta. Nos has traicionado, dijo Álvaro, con una dureza en la voz que nunca antes había oído. De alguna manera has informado de nuestras conversaciones a las autoridades. Clara quiso intervenir. Señor Álvaro, don Manuel ha estado conmigo toda la tarde. No ha tenido oportunidad de comunicarse con nadie. Ha estado toda la tarde con usted, añadió Cristina con un sarcasmo venenoso. Casualmente, una empleada doméstica se queda todo el día con nuestro padre y justo ese día aparece la vigilancia policial en nuestras calles. Nerea solo me ayudó cuando me sentía mal, protesté con voz débil. Raquel volvió a la ventana, con una ira cada vez mayor. Papá, ¿sabes qué? Creo que realmente fue así. Nerea se dio cuenta de nuestros planes, te avisó y juntos llamasteis a la policía. Eso es una tontería, interrumpió Sergio acercándose de forma amenazante. Entonces dime, ¿por qué te cambiaste la camisa que llevabas en la playa por la mañana? Sus palabras me golpearon el cerebro como un rayo. Mientras preparaba la operación policial, me había cambiado la camisa para colocar los dispositivos de grabación. Ese detalle, que parecía insignificante, ahora ponía en peligro toda la operación. La otra camisa estaba sudada, me la cambié, mentí desesperadamente. ¿Y dónde encontraste esta camisa nueva? No lo veo en tu armario, insistió Cristina, con la perspicacidad de alguien que llevaba meses observando mis hábitos. Antes de que pudiera responder, Sergio se colocó delante de mí y empezó a palpar mi camisa con sus manos expertas. Papá, hay algo duro aquí, como un botón extraño. Sus dedos encontraron el dispositivo de grabación, y en ese momento, la máscara cayó. Un micrófono, gritó, arrancando violentamente el dispositivo de mi camisa. Cristina corrió a mi lado y examinó mis gafas. Esto parece una pequeña cámara. Raquel corrió hacia Nerea con mirada asesina. Tú lo has preparado todo, lo has organizado todo. Señora Raquel, por favor, dijo Nerea retrocediendo temblorosa a lo largo de la pared. Sergio pisoteó el micrófono con rabia. Papá, has destrozado a tu propia familia, nos has destrozado a todos. En ese momento, como si estuviera esperando una señal, las puertas delantera y trasera de la casa se abrieron al mismo tiempo con un ruido estrepitoso. La Policía Nacional entró rápidamente. Agentes armados entraron por todas partes de la habitación gritando órdenes y llenando el salón con el sonido metálico de las esposas. El inspector Guerrero se dirigió hacia mí como uno de los primeros en entrar. Don Manuel, ¿ha sufrido algún daño? Estoy bien, inspector, respondí, observando en silencio cómo esposaban a mis 3 hijos por la espalda. Papá, gritó Sergio mientras lo esposaban. Nos has traicionado. Somos tu familia, exclamó el agente Ruiz, que estaba en la entrada.
Miguel Fernández, Ramiro el Toro y sus 2 socios han sido detenidos en Vallecas. Se han encontrado documentos que confirman las amenazas contra la familia. Cristina fue levantada del suelo mientras lloraba histéricamente. «Papá, somos tus hijos», gritó. Mis hijos, desde el momento en que planearon acabar con mi vida, ya no eran mi familia, eran delincuentes. Raquel me miró con ira y mientras la llevaban hacia la puerta, gritó: «Nunca lo olvidaréis. La familia se protege, no se traiciona». El sargento López se acercó y se volvió hacia Nerea. «Tu valentía ha salvado una vida y ha desmantelado una organización criminal. Estarás bajo protección hasta que termine el proceso judicial». Mientras subían a mis hijos a los coches de la policía, sentí una profunda sensación de alivio y, al mismo tiempo, una devastación emocional. Había salvado mi vida, pero había perdido a mi familia para siempre. Los meses que siguieron a la noche del 16 de julio fueron como un torbellino lleno de procesos legales, testimonios judiciales y nuevas confesiones que sacudieron la realidad de mi familia. El 15 de agosto de 2023, la Fiscalía de la Costa del Sol presentó una acusación contra Álvaro, Mateo y Lucía por intento de asesinato, formación de una organización criminal y malversación de fondos. La sala del tribunal, con sus altos techos y su revestimiento de madera oscura, reflejaba la seriedad del sistema judicial español. En las primeras sesiones, era extraño ver a mis propios hijos ante el tribunal, con sus rostros oscilando entre la vergüenza y la ira. La fiscal Carmen Vidal Ruiz, conocida por su dureza en casos de violencia doméstica y traición, presentó el caso con contundencia. Todas las grabaciones de audio y vídeo realizadas durante la operación policial se reprodujeron en el tribunal. La frialdad con la que mis hijos planearon el asesinato conmocionó profundamente al jurado. «Señoría», dijo la fiscal, «tenemos ante nosotros a 3 adultos que planearon sistemáticamente el asesinato de su padre, que los crió con amor y sacrificio durante décadas. Además, han registrado todos sus planes paso a paso». Los abogados intentaron diversas estrategias de defensa. El abogado de Álvaro alegó la presión de las deudas, el de Cristina, la influencia de sus hermanos, y el de Raquel, que era solo una víctima bajo la influencia de sus hermanos. Sin embargo, las pruebas de la fiscalía eclipsaban todo esto: grabaciones de voz, mensajes, documentos escritos y pruebas de consumo descontrolado de medicamentos. El testimonio más impactante fue el de Nerea Jiménez Castro. Durante 2 días, explicó con detalle cómo se dio cuenta del plan, cómo fotografió los documentos y cómo arriesgó su propia seguridad por la mía. «Señoría», dijo Nerea, «don Manuel me trató con respeto en un momento difícil. Tenía que actuar para proteger a mi hija y hacer justicia». Sus palabras conmovieron profundamente al jurado. Muchos de sus miembros no pudieron contener las lágrimas. El momento más devastador del juicio fue la reproducción de todas las grabaciones de las confesiones de mis hijos, en las que admitían con frialdad sus planes y daban detalles para hacer que el accidente pareciera natural. Sergio intentó mirarme directamente y dijo: «Papá, en realidad no lo hicimos, solo fue por desesperación». Mirándole a los ojos, le respondí con voz tranquila: «Sergio, las grabaciones, las fechas, los métodos y las pruebas muestran con detalle que todo fue planeado». En las soleadas costas de la Costa del Sol, los sentimientos que experimenté al salir de la sala del tribunal ese día siguen en mi mente como un nudo complejo. Cristina seguía suplicándome: «Papá, somos tu familia. Hemos cometido errores, pero seguimos siendo tus hijos. ¿Eso no significa nada para ti?». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero respondí con voz quebrada: «Durante 78 años todo tuvo sentido. Pero vosotros renunciasteis a nuestra relación porque el dinero era más valioso para vosotros que mi vida». Las palabras de Raquel, por su parte, tenían un tono manipulador diferente: «Papá, ¿cómo se entristecería mamá si nos viera? La familia siempre se perdona». El recuerdo de Rosa atravesó mi memoria como un dolor momentáneo y encontré fuerzas en mi interior. «Tu madre me enseñó el amor incondicional, pero también la justicia y la protección de los inocentes. Nunca habría tolerado a unos hijos que intentaran matar a su propio padre».
Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando la Fiscalía presentó las pruebas adicionales que había encontrado durante la investigación ampliada. Los detectives, tras seguir las actividades financieras de mis hijos durante los últimos 2 años, descubrieron que sus hábitos de gasto se basaban en un estilo de vida excesivamente lujoso, financiado íntegramente con créditos usureros. Señoría, dijo el fiscal, mostrando los documentos, los acusados no se endeudaron debido a una crisis económica inesperada. Eligieron deliberadamente un estilo de vida insostenible y sabían desde el principio que no podrían pagar sus deudas. Esto formaba parte de un plan de suicidio financiero. Los registros bancarios revelaban que las comidas en restaurantes de lujo, que costaban más que el salario semanal de un trabajador, las compras de ropa y joyas por valor de miles de euros y las vacaciones internacionales se financiaban con créditos con intereses ilegales. La muerte de la madre en 2021 no había hecho más que acelerar este cronograma. El testigo investigador financiero refutó todos los argumentos de la defensa. Según los cálculos, mis hijos tendrían que trabajar durante 47 años sin gastar un solo céntimo para pagar sus deudas. Eliminar a su padre no fue una última opción desesperada, sino un plan financiero diseñado desde el principio. Ramiro, el Toro, también testificó desde la cárcel y detalló las conversaciones que mantuvo con mis hijos. Confirmó que Sergio, tras los primeros intentos fallidos de su padre por acceder voluntariamente al dinero, propuso que la solución fuera permanente. Los Morales no eran inocentes, dijo Ramiro con una sonrisa burlona. Vinieron con un plan completo. Sabían cuánto dinero tenía el anciano y cómo acceder a él. Cuando ofrecieron la alternativa más rápida, todos los detalles estaban ya predeterminados. La defensa intentó una última vez ganarse la compasión del tribunal, insistiendo en que el encarcelamiento de mis hijos me dejaría solo. Sin embargo, el fiscal Vidal Ruiz refutó eficazmente este argumento: los acusados no merecen clemencia por los lazos familiares que ellos mismos han roto. Don Manuel no se quedará solo, estará protegido de unos hijos dispuestos a matar a su padre por intereses económicos. El 18 de diciembre de 2023, tras 3 días de deliberaciones, el jurado declaró culpables por unanimidad a todos los acusados. Álvaro, Mateo y Lucía fueron declarados culpables de intento de asesinato con agravante por vínculo familiar, formación de banda organizada, malversación de bienes y administración de sustancias sin consentimiento, y cada uno de ellos fue condenado a 15 años de prisión. Ramiro, el Toro, y sus cómplices recibieron penas más severas, 18 y 12 años. Al salir de la sala del tribunal, Sergio gritó por última vez: «Papá, algún día te arrepentirás. Somos tu única familia». Me volví y respondí con determinación: «Sergio, nuestra familia murió la noche que planeasteis matarme. Los que hoy entran en prisión son solo delincuentes que llevan los nombres de mis hijos». Los meses siguientes fueron los más transformadores de mi vida. En enero de 2024, por primera vez desde la muerte de Rosa, podía dormir en paz, mis decisiones ya eran seguras, y las personas que me apreciaban estaban a mi lado con sus verdaderas intenciones. En febrero de 2024, formalicé mi relación con Nerea y Valeria. Ante notario, creé un fideicomiso familiar y un fondo de garantía para asegurar su futuro. Nerea, entre lágrimas, dijo: «Don Manuel, esto es muy generoso. Me ha salvado la vida sin esperar nada a cambio, ahora quiero ofrecerles todas las oportunidades posibles». Valeria, de 9 años, se incorporó a nuestras vidas como una niña curiosa, sincera y con un gran desarrollo académico. En marzo de 2024 la matriculé en un colegio internacional. Después de las clases, añadimos música y natación a nuestra vida, lo que nos dio orden y propósito. «Papá, ¿por qué mis amigos dicen que no eres mi verdadero abuelo?», me preguntó un día. «A veces los abuelos eligen a sus nietos, y los nietos a sus abuelos. Nosotros nos elegimos mutuamente», le dije, abrazándolo. Mi vida espiritual también se profundizó, honrando la memoria del padre Antonio y Rosa. Creamos un ambiente de bondad y confianza. En mayo de 2024, fundé el Centro de Apoyo a las Personas Mayores Rosa Vázquez en el histórico barrio del Carmen de la Costa del Sol.
El edificio de 3 plantas ofrecía asesoramiento jurídico gratuito, terapia psicológica, talleres educativos y una línea de ayuda de emergencia las 24 horas. Nerea dirigía el centro y, junto con Diego y Valeria, formamos una nueva familia, que era la alegría de mi vida. En septiembre de 2024, solo en los primeros 4 meses, ayudamos a 112 personas mayores y evitamos al menos 6 casos graves de maltrato familiar. A lo largo de 2024, recibí 47 cartas de la cárcel, todas ellas llenas de arrepentimiento, súplicas y manipulaciones encubiertas. No respondí a ninguna, ya sabía que los verdaderos lazos familiares no se basan en el parentesco, sino en la lealtad y el sacrificio. El 23 de diciembre de 2024, en el tercer aniversario de la muerte de Rosa, organizamos una celebración en el centro. Valeria tocó el Ave María de Schubert, la pieza favorita de Rosa. El padre Antonio dio su bendición, que este sea un ejemplo de familia basada en el amor, la lealtad y la justicia. Bajo las luces del centro, mientras observaba las expresiones de esperanza en los rostros de Nerea, Valeria y los ancianos, sentí una profunda paz por primera vez en años. Ahora mi fortuna, en lugar de peligro, creaba protección y oportunidades. En memoria de Rosa, había construido una verdadera familia y un legado lleno de compasión. Esa noche, entre el dolor de haber perdido a mis hijos y el amor de mi nueva familia, dormí en paz. A mis 78 años, había aprendido que incluso de las traiciones más profundas pueden surgir las bendiciones más inesperadas.